mis hermanos, para pedir a Dios que nuestro corazón esté dispuesto a recibir la palabra en esta tarde. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque nos concedes el estar aquí. Entendemos, Señor, firmemente que nosotros somos los que te necesitamos de pronto. Señor, acabamos de tonar una alabanza que está puesta, Señor, la base de tu palabra. Ayuda, Señor, a nuestro corazón. Tú tienes control de todas las cosas, nosotros no. Y aquí es donde entra nuestra necesidad, Señor. Es preferible confiar en tu palabra, Señor. Así que hoy vamos a meditar en ella nuevamente. Por lo que rogamos que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Te pedimos que consueles nuestro corazón, tomes nuestro corazón, transformes nuestro corazón, Señor, y que podamos seguir esperando en nuestro Dios poderoso, todopoderoso. Así que háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 La palabra de Dios y mi corazón. Hablar de la palabra de Dios, hermanos, es encontrarnos con muchas cosas de las que ya hemos hablado. Porque tal vez egoístamente, hermanos, lo que hacemos buscar en la palabra de Dios son promesas, son bendiciones, son bienaventuranzas. Pero pasamos por alto, hermanos, que también hay mandamientos. Y que Dios es bueno, es amoroso, pero que Dios no bendice la desobediencia. Dios no bendice el pecado. Y aquí es donde, hermanos, nosotros tenemos que entablar una lucha con nosotros mismos, porque si ya conocemos lo que Dios dice, hermanos, no podemos estar jugando con Dios. Que recordemos algo sencillo y simple, hermanos. No existe el pecador feliz. No lo existe. De ahí que viene la importancia, hermanos, de tomar la palabra de Dios en serio. Los momentos más complicados de nuestras vidas, hermanos, no son el único momento para buscar a Dios. De hecho, algo que hemos insistido siempre, hermanos, es que tristemente, hermanos, así es la humanidad, así somos. Esperamos que llegue la desgracia en nuestra vida para entonces buscar a Dios. Cuando Dios ha estado pendiente desde que nacimos y llegamos a este mundo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Dios no ha estado mirándonos de lejos con las manos aquí, viendo cómo estamos. El Señor extendió su mano de una forma única y algunos hasta le hicimos así. Cuando lo que Dios desea, hermanos, es que podamos escuchar su voz, escuchar su palabra y reconocer nuestra necesidad de Dios. Porque Dios, hermanos, dice su palabra que no, al que a mí viene, dijo Jesús, ¿se acuerdan? Al que a mí viene, ¿cómo dice? No le echo fuera. Y esa es la parte, hermanos, que tenemos que entender porque esa promesa está aquí en la Biblia. Pero si no tenemos, hermanos, nosotros la confianza, seguridad y deseo de abrir la Biblia para ver qué dice Dios, pues nos vamos a quedar con promesas a medias, hermanos. Y no vamos a poder encontrar estabilidad en nuestro corazón de ninguna forma, porque no estamos confiando en Dios. Y lo único que buscamos es al genio de la lámpara maravillosa, ¿de acuerdo? Me soluciona el problema y nos olvidamos de él. Y Dios lo que desea es una relación íntima. Una relación, hermanos, en la que realmente nos demos cuenta que la fidelidad es necesaria para mí. Yo aprender a serle fiel a Dios, hermanos, porque hablar de fidelidad implica muchas cosas. No nada más decir creo en Dios, porque hasta los ateos creen en Dios cuando el avión en el que van está por estrellarse. Se trata de confiar en lo que ha dicho Dios, se trata de tener sus palabras presentes y nos daremos cuenta, hermanos, que Dios siempre ha sido fiel. Pero que espera que yo también esté en esa condición, hermanos, aquí. Estamos aquí, hermanos, en el culto. Eso lo hemos repetido tanto. No estamos aquí, hermanos, porque seamos los mejores. Recuerde eso. Los que estamos en la iglesia estamos aquí, ¿por qué razón? Porque necesitamos a Dios.
Usted necesita a Dios, hermanos. Yo como pastor necesito a Dios. Y Dios no nos ha dejado olvidados jamás. Y ahí es donde viene, hermanos, el entender, estoy aquí porque yo necesito a Dios. Pero también estamos aquí, hermanos, porque amamos a Dios. Porque realmente Dios nos ha hecho ver cuánto nos ama a Él. Y basta entender lo que es una cruz, hermanos, para saber la magnitud del amor de Dios por mí. Entonces tenemos, hermanos, mucho que aprender acerca de la fidelidad. Recordemos, lo decíamos de una forma bien interesante, hermanos. La fidelidad a Dios implica fidelidad a la palabra de Dios, implica fidelidad a la iglesia incluso. Hablar, hermanos, de la fidelidad implica fidelidad al hogar, y esta fidelidad es a la esposa, fidelidad a los hijos, fidelidad a los padres, fidelidad social, hermanos, ser un buen trabajador honesto en la escuela, los que son estudiantes, ser fiel, hermanos, porque yo soy el que lo necesita. No me necesita, yo necesito mostrar esa fidelidad, porque Dios ha sido bueno conmigo. Ahora, conocer la Biblia, hermanos, nos anima a ser fieles de muchas maneras, hermanos. Permítame también. Lo único que le puedo decir, hermanos, es que aquel que conoce la Biblia, por lo menos tiene una Biblia en casa, y es tolerante a aquello que no debemos ser. Perdón si suena brusco, pero creo que se debe a que no conocemos al autor de la Biblia. Porque Biblia cualquiera puede tener, cualquiera, pero fidelidad a Dios solo el que conoce al autor de la Biblia. Sí, que no, sería un cortesía. Está bien. Porque, perdón, hermanos. Y aunque suene brusco, es la verdad. Porque cuando usted conoce a una persona, hermanos, deposita confianza. Y es depositada confianza en usted. Así que conocer al autor de la Biblia, que es Dios, hermanos, nos hace doblemente responsables, no solo de tener la palabra, sino de que además el autor, Dios, tiene amor por mí. Y yo lo amo. Y deseo hacer su voluntad. Ahora, tenemos aquí una historia hermosa, hermano, la historia del rey Josías. No sé si usted la sabe, le invito a que la lea en casa, pero aquí es donde entra el tema, la palabra de Dios en mi corazón. Vamos a entrar a nuestro pasaje, hermanos. Número 1, dice el versículo 10 al 14. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, fíjese bien, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salom, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Número 1, hermanos, la palabra de Dios por encima de todo. Fíjense esto: Josías fue uno de los reyes más jóvenes que llegaron a gobernar. Él tenía solamente, hermanos, tenía 8 años cuando tuvo que ya tomar la responsabilidad de ser rey. No fue más joven,
Joás, otro antecesor de él, tenía 7 años cuando llegó. Pero enfoquémonos en Josías. Josías, hermanos, a los 8 años llega a ser rey de Judá. Y hay algo interesante en esto, hermanos, porque su padre no fue bueno. Tristemente la Biblia dice que él, su padre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Su abuelo fue peor, se llamó Manasés. ¿Y sabe qué se le ocurrió hacer a Manasés? Meter ídolos paganos al templo de Jehová. Así que si uno entraba al templo a adorar a Dios, se encontraba con estatuas de ídolos, de reptiles, de monstruos. Por ejemplo, tan solo la imagen, hermanos, de Moloch, que era de los más populares, ahí tenía cara de buey con una olla de aceite hirviendo adentro, y había de todo. Y así profanó el templo, porque ya no entraban a adorar a Dios. Pero ¿sabe qué pasó con Josías, hermanos? Tuvo un buen guía. ¿Sabe quién lo asesoró? ¿Quién lo guió? Los sacerdotes. Y no estoy diciendo que, bueno, vengan y dejen a sus hijos aquí. No, estoy hablando, hermanos, de una compañía que sabe guiar en voz de Dios. Observe sus amistades. Hay un principio, hermanos, con el que hemos estado trabajando aquí en Rey de Reyes. Y es el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué fue lo que hizo Josías, hermanos? No anduvo en consejos de malos. Pero imagínense la responsabilidad. 8 años y ya era el rey. Ahora hay algo interesante, porque él da indicaciones de limpiar el templo. Vamos a remodelarlo, vamos a arreglarlo. ¿Y sabe quién? Entre que ponen una viga, ponen aquí tablones, ponen allá para arreglar, que se van encontrando el libro de la ley. Ya ni siquiera sabían dónde estaba la palabra de Dios. No estamos muy lejos de eso, hermanos, en la sociedad hoy. La gente ya no está interesada en la palabra de Dios. Pero ahí está. Y cuando la encuentran, los sacerdotes van con el rey y le dicen: mira lo que nos encontramos. ¿Y sabes qué? Estamos en un problema. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo malo ante Dios. Y hermanos, el rey dijo: bueno, ya ni modo, no sabíamos, ¿verdad? Somos inocentes porque no lo sabíamos. Así que no hay problema. Hermanos, al rey le dolió. Hicieron luto, rasgar su vestido, ponerse ceniza en su cabeza. Hermanos, es una señal de dolor, de duelo. ¿Sabe qué? A ellos les preocupó estar mal delante de Dios. Ya sé ahora lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Tenemos que admitir que no hemos sido obedientes. Y entonces Josías escapa al decir: creo que por eso estamos en esta situación. Porque la palabra de Dios dice una cosa y nosotros fuimos por el otro lado. ¿Cómo nos va a bendecir Dios si nosotros somos los que nos alejamos de Él? ¿Cómo esperamos la bendición de Dios si no consideramos su palabra? Y entonces Josías dijo: ¿sabe qué? Necesitamos que alguien nos pueda hablar. Y mandó a sus sacerdotes, mandó a su gente, y consultaron a una profetisa. A mí este texto me encanta. Una mujer la que les compartió la palabra. Recordemos, el ministerio de profecía en la Biblia no tiene nada que ver con adivinar el futuro, O sea, recordemos eso. El ministerio de un profeta en la Biblia era compartir el mensaje del Señor. Así que fueron con una predicadora y ella les dijo literalmente lo que tenían que hacer. Así que, hermanos, fíjense en la premura que tiene Josías para decir: ahora hay dolor en mi corazón, porque entiendo el por qué me está pasando esto. Josías no voltea con Dios y dice: ¿por qué, Señor? Josías es confrontado con la palabra de Dios y dice: el problema es que no he andado como Dios quiere. Y entonces, hermanos, ahora sabe lo que tiene que hacer y ahora sabe lo que tiene que dejar. Le duele conocer la voz de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios a lo largo de la historia
lo largo de su vida, Dios ha mostrado fidelidad. En los momentos más oscuros de nuestra vida, hermanos, donde ya no entendemos nada y le reprochamos a Dios, ¿sabe qué? Encima de esa nube negra de duda, de temor, incluso de enojo contra Dios, está la sonrisa de Dios diciendo: yo sigo siendo fiel, pero eres tú el que en lugar de mirar arriba, miraste abajo, miraste deseos, miraste oportunidades vanas, miraste el pecado y ahí te quisiste quedar. Pero Dios sigue siendo bueno. Hermanos, esa debe ser nuestra predicación. Nuestro testimonio es salir y que la gente vea, ¿sabe qué? No tenemos resuelta la vida, tenemos que ir a trabajar, nos enfermamos, algunos hasta el hospital hemos llegado, pero ¿sabe qué? No he dejado de confiar en que Dios es fiel. No podemos, hermanos, perder de vista esa virtud de Dios. Y por lo mismo, hermanos, esa virtud de Dios demanda de usted y de mí fidelidad. No venga al culto y salga igual. Si ya escuchó que tiene que confiar en Dios, hermanos, y luchar contra mí, contra el yo, para agarrar la mano de Dios, entonces es un buen momento, hermanos, hoy, para poder decir: Dios, no me sueltes, porque yo no tengo pensado soltar tu mano para caminar en fidelidad. Hermano, Dios es bueno. Apúntelo en su Biblia: Dios es bueno. Guárdelo en su corazón: Dios es bueno. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? Porque el mundo no quiere caminar en la voluntad de Dios. Pero Dios sigue siendo bueno. Ahora, fíjese esto es una oportunidad que Dios les dio a Josías de encontrarse con la palabra. Por alguna razón hay una Biblia en sus manos. Dios espera que tomemos, hermanos, lo que Hulda tiene que aconsejar al rey Josías al toparse el pueblo con la palabra de Dios. Josías dijo: ya, estamos en un aprieto, pecamos. ¿Qué va a decirnos Dios ahora? Y mire la respuesta hermosa de Dios. Del versículo 15 al 20, hermano. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Número 2, hermanos, la palabra de misericordia. Dios es justo, y si no tenemos cuidado, hermanos, bueno, aquí dice Dios que va a destruir el pueblo. No. Aunque suene drástico, tenemos que entender que lo que está diciendo es: las consecuencias de tu pecado son devastadoras. No podemos estar bien delante de Dios cometiendo nuestro pecado, hermanos. La vida cristiana no es un juego. Si voy a buscar a Dios, tengo que buscar a Dios, dar la espalda a lo que a Dios no le agrada, tomar la mano de Dios directamente, hermanos. Su palabra en mi corazón dice aquí. Y fíjate nada más ahora, es que Dios está mandando al infierno a los que no le buscan. No es cierto. Hermanos, ¿cómo puedo yo esperar que Él
Pero somos tan necios que decimos, me voy a estacionar aquí y ese árbol está obligado a darle sombra a mi carro hasta acá porque no lo quiero mover. Y si de verdad ese árbol es capaz de dar sombra, entonces que venga hasta acá a darle sombra. Así lo hacemos con Dios. Yo quiero vivir a mi manera y quiero que Dios me cuide. Yo quiero vivir mi vida a mi manera y quiero que Dios haga lo que le estoy pidiendo. Es más, en nuestra petición, hermanos, seamos sinceros. Cuando llevamos a Dios una petición, generalmente procuramos que Dios nos conteste como lo necesitamos o como lo queremos. Y le puedo asegurar que Dios no va a contestarnos así. La respuesta de Dios siempre será mejor, aunque sea un no en el momento. Aunque Dios diga no, esa respuesta será la mejor, porque viene de Dios. Entonces, hermanos, cuando ella le da la respuesta, le dice, ¿sabes qué? Dios es serio. Y Dios está diciendo que lo que tú hiciste amerita juicio. Porque quemaste incienso a dioses paganos, a ídolos de piedra, a cosas que no tienen vida, y fuiste y las adoraste. Y te postraste, y las metieron en la casa de Jehová, y dejaron de orar, y comenzaron a practicar pecado. Recordemos que como era el rey, era el pueblo. Y muchos de estos reyes, hermanos, eran viciosos, eran malos, eran asesinos, eran depravados. ¿Y qué cree que el pueblo decía? Si el rey lo hace, entonces está bien. Yo lo puedo hacer. Y por eso es que Dios es tan tajante a decir, ¿cómo quieres que los cuide? ¿Cómo quieres que los bendiga? Mira tu condición actual. Ustedes solitos se acarrearon esa condición. Pero hay un pero. Pero el rey, este rey es diferente. ¿Sabe qué hizo? Le dolió en el corazón. Hizo luto en su corazón. Se arrepintió en su corazón. Y mandó que se le predicase. Siguió buscando a Dios. Dice, miren la forma en la que lo expresa el escritor. Dice cosas bien interesantes. Tu corazón, mire, número 1, se enterneció. Ya no era un corazón duro, severo, exigente. Ahora era un corazón, hermanos, que tenía ternura. Miren lo que hace la palabra de Dios. Debemos aprender mucho, hermanos. La palabra ternura no es signo de debilidad. Y para los hombres, hermanos, no es signo de feminidad. Un hombre, un esposo, un padre, un hermano, un hijo, tenemos que aprender a ser tiernos. Nunca nos dé pena sonreír con ternura, acariciar con ternura o decir palabras buenas también, hermanas. De que se quiere, si llega el esposo tiernamente con una rosa, te hace gasto, yo tenía una docena, no una. Decimos, vamos por partes, ¿verdad? Y entonces, seamos hermanos así, ¿verdad? Porque luego si somos bien exigentes y no valoramos. Si ya iba a hacerlo, pues que lo haga bien, ¿verdad? O el esposo, ¿verdad? Si me ibas a hacer una marucha, por lo menos ya le salsa ya para que me la disfrute, ¿verdad? Y la esposa, no te gustó. Hermanos, la ternura es recíproca, dice Dios aquí. Yo estoy hablando de un juicio. Y cuando tú leíste esto, hubo ternura en tu corazón. Josías, qué grande es tu corazón. Hermano, hermana, mire lo que produce la palabra de Dios. Cambia el corazón. Te humillaste delante de Jehová. Y esto no significa que andemos de rodillas en una manta pegándonos en el corazón porque nos estamos humillando. Hermanos, humillarse delante de Dios significa realmente reconocer quién es Él, quién soy yo y lo que debo hacer, porque Él es el Señor. Ahí es donde yo crucifico al yo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es mi lugar. Hermanos, vemos una cruz y por ahí, ¿verdad? Algunos grupos de religiosos tienen una cruz y tienen una imagen, una persona colgada. Hermanos, qué interesante. Porque aunque vemos y sabemos que el que estuvo en la cruz era Jesús, la cruz sí tenía un nombre específico. Y era el de usted, era el mío. Esa cruz era para nosotros. ¿Y sabe qué hizo Jesús? La tomó sobre él. Y se abrazó a esa cruz y no la soltó por amor a nosotros. Entonces dice aquí, de eso se trata, de que tú te humilles delante de Dios. ¿Cuándo lo hizo? Dice, cuando oíste lo que había en juicio, que la palabra, que el libro de la ley tenía. Hermanos, pero mire cómo Dios nos dice, bueno, ahora ya te arrepentiste, que bueno, ahora te va el juicio. Mire cómo Dios es misericordioso, de verdad. Josías, hermanos, se preocupó por él, se preocupó por el pueblo y dijo, yo te recogeré con tus padres. Cuando llegue el momento, no le estoy diciendo ahorita te vas a morir, porque después vemos a Josías haciendo una
¿por qué? Porque el pueblo estaba acostumbrado a hacerlo mal. Y Josías dijo, no podemos jugar. Si ya nos encontramos la palabra de Dios, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, si hay una Biblia en su casa, aquí viene la pregunta, la propuesta. Vamos a hacerle a Dios. Tenemos mucha labor en la iglesia. Se ha sumado a la iglesia un ministerio maravilloso ahora formal, para ir y predicar, hermanos, el Evangelio, para ir y compartir un refrigerio. Tenemos trabajo común en la iglesia que usted y yo ya sabemos qué es. Además de esto, la oportunidad de demostrarle a todos que hemos decidido confiar en Dios. Hermanos, no vamos a servir a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a servir a Dios porque Él es digno de que le sirvamos. Algunos sí esperamos, primero Dios que me bendiga y ya después veo si le sirvo o no. Hermanos, ¿por qué andamos? ¿Qué sigue? No por vista. ¿Cuándo va a llegar la respuesta de Dios? Cuando Él decida. Ahora lo que importa es que yo decida seguir al Señor. Y número 3, miren del versículo 1 al 3 del capítulo 23, dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que iría en pos de Jehová, y guardaría sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Y qué dice que el pueblo hizo? Todo el pueblo confirmó el pacto. Número 3, hermanos, un corazón en fidelidad. Josías se dio cuenta, hermanos, que Dios es bueno. Josías escuchó del libro de la ley la voluntad de Dios. Y Josías decidió hacer un cambio en su vida. Josías decidió que si él estaba ahora frente a la ley de Dios, esa ley marcaría su vida. Josías decidió serle fiel a Dios. Hubo muchas cosas difíciles, hermanos, en el periodo de los reyes. Pero Dios ocupó la vida de un niño de 8 años que comenzó a reinar. No se encontraron el libro a los 8 años. Más o menos 18 años después, yo decido hacer la voluntad. Yo decido serle fiel a Dios. Hermano, ¿cuánto tiempo tiene usted que ha escuchado de Jesús? ¿Cuánto tiempo tiene usted una Biblia en sus manos? ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos, que no es intercambiable? La confianza se gana. Y cuando esa confianza ha sido violada, hermanos, cuesta el doble o triple de trabajo que costó la primera vez volver a ganarla. Dios ha puesto sus ojos en nosotros para transformarnos, para usarnos, para bendecirnos. Pero demanda de su pueblo la actitud del pueblo en tiempos de Josías. Señor, está tu palabra y yo confirmo que pelearé para que tu palabra se cumpla. Las palabras de Josué, hermanos, cuando estaba a punto de morir, fueron claras. Ustedes le dicen al pueblo, ¿verdad? Si quieren servir a los dioses que adoraron nuestros padres antes de cruzar el río, o quieren servir a los dioses de la tierra en la cual estamos. Pero él dice algo increíble. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, no somos responsables de la actitud de todos, pero sí somos responsables de nuestra actitud. Y yo, aquí es donde usted y yo tenemos que trabajar. Si yo decido servir a Dios, aquí es donde yo decido serle fiel a Dios, porque ahora puedo confrontar la palabra de Dios y mi corazón. Y déjenme decirle, hermanos, que si queremos bendición,
y si queremos trabajar, y si queremos salir adelante en todo proyecto, hermanos, necesitamos bajar la cabeza y pedirle ayuda a Dios. Tal vez algunos tengamos que pedirle perdón, pero podamos decir: Señor, aquí estoy y quiero ser usado por ti, porque Dios honra al que le honra. Recuerden eso, hermano, y pues tengamos en mente, hermanos, la actitud del pueblo al decir: el rey tiene razón. Vamos a confirmar un pacto en el que todos podamos decir: seremos fieles a Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos las gracias, mi Dios, porque de verdad que has sido tú misericordioso. Estamos vivos hoy, Señor. Tú puedes destruir el mundo entero hoy, pero nos dejaste vivir este día, Señor. Y nuestros pasos nos condujeron a este lugar. Amén. Has sido tú, Señor, el que nos trajo aquí. Pero ahora que estamos aquí, Señor, cantamos y alabamos a tu nombre. Hemos escuchado tu palabra ahora. Te rogamos, mi Dios, que tú tomes nuestro corazón y puedas tú limpiar de todo aquello que a ti no te agrada. Y que seamos esa iglesia, esos cristianos, esas familias, mi Dios, que podamos respirar paz y bendición, porque hemos decidido serte fieles, porque tú sigues siendo fiel. Mi Dios, el mundo es un caos. Es más, Señor, si reducimos todo a nuestra ciudad, hasta peligroso, hermano. Es ahí donde requerimos, Señor, serte fieles a ti, porque el pecado es costoso. Así que conduce a tu iglesia por buen camino. Condúcenos a todos, mi Dios, en obediencia, en fidelidad, mi Dios, en amor. Que nuestro corazón realmente lata en amor por tu nombre, que nuestro corazón lata en amor por tu palabra, Señor, y que publiquemos tus maravillas, Señor, porque la sociedad está perdida. Y muchos de la gente que amamos están inmersa en ese mundo. Pero tú sigues siendo fiel. Así que aquí está nuestra vida, Señor. Enséñanos a conducirnos fielmente. Padre, la vida es tan dura que requerimos la ayuda del Omnipotente. Amén. Padre, Señor, confirmamos el pacto de pueblo. Te seremos fieles, Dios. Lucha junto con nosotros para que esa fidelidad sea lograda en nuestra vida. Te necesitamos, mi Dios. Pero estamos agradecidos por tu palabra de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo les bendiga, hermano.